Welcome dear students a esta cápsula Somewhere to Live, unidad de primeros medios. Lo primero que tenemos es nuestro class menu. ¿De qué se trata nuestro class menu? Nos muestra qué es lo que vamos a estar cubriendo durante esta lesson o esta clase. Vamos a ver los objectives, grammar, there is, there are, some, any, a lot of, this, that, these and those. And vocabulary, things in a house, rooms of a house, things in a city. Este class menu nos habla de los objetivos de nuestra clase, de la parte grammar, la estructura del inglés que vamos a estar aprendiendo, y vocabulary o vocabulario, cosas de una casa, habitaciones de una casa y cosas en la ciudad. Empecemos. Lo primero son los objectives. ¿Cuáles son las expectativas que se espera de esta clase? By the end of this lesson, students will be able to. Para el final de esta clase, los estudiantes serán capaces de recognize the particles, there is and there are, reconocer las partículas, there is y there are, recognize the quantifiers, some, any, and a lot of, reconocer los cuantificadores, some, any y a lot of. Recognize the demonstratives, this, that, these and those. Reconocer los demostrativos, this, that, these and those. Recognize basic vocabulary related to the house and the city. Reconocer vocabulario básico relacionado con la casa y la ciudad. Empecemos con grammar. ¿Cuál es la primera parte que vamos a cubrir de grammar? There is and there are. Y dentro de there is and there are vamos a ver los uses and examples. Vamos a ver de una forma muy breve cuáles son los usos y algunos ejemplos. There is and there are. Como vemos en las imágenes, estas partículas se refieren a cosas similares pero diferentes. ¿De qué se trata? El there is se usa con singular nouns, o sea, sustantivos en singular. Lo usamos para hablar de la existencia de una cosa. Puede ser persona o animal. Por ejemplo, there is one monster at the party. Hay un monstruo en la fiesta. Mientras que en there are, lo utilizamos para plural nouns, sustantivos plurales, cuando queremos referirnos a que hay más de una cosa, más de una persona o más de un animal. Hablamos de la existencia de. Por ejemplo, there are 3 monsters at the party. Hay 3 monstruos en la fiesta. En ambos casos hablamos de la existencia de, que hay. En español decimos hay una manzana, hay 5 manzanas. No hacemos diferencia en la palabra hay. Sin embargo, en inglés, la palabra es diferente. El there se mantiene, pero va a cambiar y se va a utilizar is si hablamos de un objeto y are si hablamos de varios. En esta tabla podemos ver un resumen de cómo utilizaríamos el there is and there are en diferentes contextos. Por ejemplo, si queremos afirmar que hay, podemos hablar de la existencia de una cosa o varias cosas. Entonces ahí viene un resumen de cómo sería en singular y cómo sería en plural. Veamos. There is a sofa. Hay un sofá, singular, es por eso que usamos is. There are 2 bedrooms. Hay 2 habitaciones, plural, es por eso que usamos are. Cuando hablamos de existencia también podemos hablar de que no hay existencia de algo. Podemos hacer una forma negativa. Para ello, vamos a utilizar la misma estructura, pero vamos a agregar el not, que nos demuestra que estamos haciendo una negación. Por ejemplo, there is not a shower. No hay una ducha. De nuevo mantengo el is porque es singular, pero le agrego el not para decir que eso no hay. El is not puede ser contraído y quedar como isn't, pero la función es exactamente la misma.
Ahora, si yo quiero decir que no hay varias cosas, puedo decir there are not any pictures. No hay ninguna pintura, plural. Mantengo el are, pero agrego el not. Y lo mismo que sucede con is not, el are not puede ser contraído y puede leerse como aren't. There aren't any pictures. Ahora, si queremos hacer una pregunta, la estructura es prácticamente la misma. La única diferencia es que el is y el are se van a poner primero en la oración que el there. Entonces, en lugar de decir there is o there are, decimos is there a table? Are there any photos? Si se fijan, la estructura es la misma, aplica para las mismas reglas. El is sigue con los singulares, el are sigue con los plurales, pero la forma de escribirlo es diferente. Y es solo cambiar la posición del there con el verbo to be, is o are. Para estas preguntas hay tipos de respuestas cortas. Por ejemplo, is there a table? Yes, there is. No, there isn't. Are there any photos? Yes, there are. No, there aren't. Si se fijan, la respuesta utiliza la misma estructura y podemos utilizarla para decir que sí o para decir que no. Ahora vamos con otra parte del grammar, los quantifiers. ¿Cuáles son los quantifiers? Vamos a revisarlos. Son some, any y a lot of. Vamos a estar cubriendo uses and examples, usos y ejemplos. Aquí tenemos dos cuadros y podemos ver rápidamente las palabras some, any y a lot of. Some y any están en un cuadrado diferente y se refiere a algunos, algunas en el caso de some y a ninguno en el caso de any. Hablamos de la existencia. Any, no hay. Some, algunos o algunas. Mientras que en a lot of también hablamos de existencia, pero de un montón de. A lot of. Vamos a ver un poco más en detalle esto. Veamos los usos del some. Some, positivo. Algunos, algunas. Hablamos de cantidades pequeñas. ¿Cuándo puedo utilizarlo? En oraciones positivas con sustantivos plurales. Digo algunos, algunas. Tiene que ser plural. Estoy hablando de varias cosas, pero pocas. Examples. There are some pictures on the wall. Hay algunas pinturas en la pared. There are some flowers in the kitchen. Hay algunas flores en la cocina. Puedo ver que hay una existencia de algo. No es demasiado, pero no es uno. Veamos ahora de qué se trata any. ¿Cuándo lo utilizamos? Primero que todo entendamos que any se refiere a ningún, ninguno o ninguna, tratando de buscarle el lado en español. ¿Cuándo puedo utilizarlo? En oraciones negativas y preguntas. Recordemos que el some lo utilizábamos en forma positiva. El any lo utilizamos en negativos y preguntas, con sustantivos plurales, o sea, también necesito varios para poder referirme a any. Examples. There aren't any glasses in the drawer. No hay ningunos lentes en el cajón. Are there any books on the desk? ¿Hay algún libro sobre el escritorio? Si se fijan, ahí estamos utilizando un poco lo que vimos antes. El aren't, que era la contracción de are not, y el are there, que era la diferencia en cómo presentar la información para hacer una pregunta. Dábamos vuelta el are y el there, ¿cierto? Entonces recordar aquí que se utiliza en negativos como ese aren't, que esconde un not negativo, y el are there, que nos muestra claramente una pregunta. Veamos entonces ahora cómo sería utilizar el a lot of. Un montón de, muchos, muchas. Hablamos de cantidades grandes. También lo utilizo en positivo. ¿Cuándo puedo utilizarlo? En oraciones positivas. Entonces, ¿cómo lo diferencio del some? Porque el some se refiere a cantidades pequeñas, algunos o algunas. En cambio, el a lot of habla de cantidades grandes. También lo utilizo con sustantivos plurales porque hablo de montones.
Examples. There are a lot of pictures on the wall. Hay un montón de fotos en la pared. There are a lot of houses in the city. Hay un montón de casas en la ciudad. A lot of, un montón de. Vamos entonces a nuestra última parte del grammar. Hasta ahora no ha sido difícil, ¿verdad? Veamos los demonstratives, que vas a ver que es súper fácil. ¿Cuáles son los demonstratives? This, that, these, and those. Vamos a ver también uses and examples. Tenemos esta tabla de this, that, these, and those. Parece confuso, parece mucho, pero van a ver que es súper fácil. Los vamos a separar de la siguiente manera. Los que hablan de algo cerca, near, cerca, y los que se refieren a algo que está lejos, far, lejos. Veamos primero los que hablan de algo de cerca. Tenemos this y this. Noten la diferencia en pronunciación. This, this. El this, el que está arriba, se refiere a una cosa en singular. Hay una cosa que está cerca y que es una, singular. This house is pretty. Esta casa es linda. Es una casa y está cerca. Veamos el uso del this. Hablamos de algo que está cerca. These cups are hot. Plural. Estas tazas están calientes. Estas tazas están cerca y son varias. Hablamos de plural. Entonces, en ambos casos nos referimos a algo que está cerca, pero uno se refiere a una cosa y el otro se refiere a varias cosas. Veamos los usos ahora de that y those. Recordemos que estos se refieren a algo que está far, lejos, y cumplen exactamente la misma función. Funcionan muy parecido. That se refiere a una cosa, pero que está lejos. That bus stop is far from here. Esa parada de buses está lejos de aquí. Es una parada de autobús y está lejos. Far, singular. Ahora en those tenemos those buildings are big. Esos edificios son grandes. Esos son varios, plural, y están lejos. Entonces, this se refiere a algo cerca y uno, mientras que that se refiere a uno también, pero que está lejos. These se refiere a plural, a varios, pero están cerca, mientras que those también se refiere a varios, pero están lejos. Veamos esto de una forma un poco más gráfica. Singular and plural. This is an apple. Esta es una manzana. Es una y está cerca. That is an apple. Es una y está lejos. Esa es una manzana. Veamos el caso de los plurales. These are apples. Estas son manzanas. Si se fijan, está en plural. Marcamos la S y marcamos el these, porque se refiere a varias, pero están cerca. En cambio, those are apples. Esas son manzanas. Son varias, pero están más lejos. Entonces aquí se puede apreciar de una forma más gráfica cómo funcionan. This y that funcionan para singulares, mientras que these and those funcionan para plurales. Pero this y these funcionan para cerca, mientras que that y those funcionan para lejos. Veamos ahora un poco de vocabulary, o sea, vocabulario. ¿De qué vamos a ver vocabulario? De the house and the city, la casa y la ciudad. Aquí tenemos una lista de vocabulario que ustedes pueden leer en la casa. Pueden pausar este video y leer con calma. A la izquierda tenemos vocabulario de the house, la casa. Y aquí hablamos desde cosas que encontramos en una casa hasta habitaciones que conforman una casa. Mientras que en el lado derecho de la pantalla podemos ver cosas de the city. Acá vamos a encontrar vocabulario de la ciudad, desde cosas que puedes encontrar en la ciudad, edificios que te puedes encontrar en la ciudad. Ambas columnas tienen su versión en English y Spanish. Así tú puedes anotar en tu cuaderno cuál es la palabra y cuál es el significado. ¿Tienes alguna question? Do you need any extra help?
send me an email. ¿Tienes preguntas? ¿Necesitas ayuda extra? Mándame un email. ¿A quién se lo envías? Escribe el correo de tu profesor a cargo de la asignatura de inglés. En el asunto o el subject del correo escribe tu nombre y tu curso. En el message o mensaje escribe tu pregunta tan clara como sea posible. No olvides escribir tu nombre y tu curso y enviarlo al profesor que te haga clase de inglés. Hiciste un great job, un gran trabajo.